Vamos a diseñar lo que son las columnas armadas. Vamos a ir al texto y ahí tenemos columnas formadas por varios miembros. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en qué consiste? Que puede ser de que encontremos una sección de columna que sea muy grande, que no sea parte de la escuadrilla comercial. Entonces, para poder obtener esa sección, necesitamos formar varios elementos para obtener la sección que estamos buscando. Aquí se ha colocado vigas con separadores y se ha formado la escuadrilla de la columna que estamos buscando. Entonces, esto se ve desde el punto de vista X y desde el punto de vista Y. T2 es esta distancia, D1 es el espesor, estos son bloques separadores. X es la distancia entre el borde al primer perno donde se va a colocar. Estos pernos se colocan en el centro de los separadores. L3 es la distancia entre separadores. L1 es la distancia o la altura de la viga o de la columna respecto a X y L2 respecto a Y. O sea que como es una viga cuadrada o perdón, rectangular uniforme, L1 y L2 tienen las mismas dimensiones. Entonces repito que esto lo vamos a hacer cuando tengamos una sección de columna que es más grande de lo que hay en el eh, comercialmente y tengamos que unir varios elementos para formar esa sección que necesitamos. Aquí hay un ejemplo que simplemente lo vamos a seguir. No vamos a concentrarnos en el cálculo. No quiero complicarles ya este asunto. En primer lugar, se saca una esbeltez. Se tiene que considerar desde el punto de vista X y desde el punto de vista Y. Ahora estamos desde el punto de vista X. Respecto a X, se toma esta esbeltez. ¿Sí? L2 sobre D2 sale 13.33. ¿Ya? Y fíjense, 10 por 30 es este elemento. Aquí está que D1 es 10 por 30. Esto de aquí son 10 por 30. 30 es D2 y 10 es D1. Entonces, se saca respecto a D2, ¿sí? La esbeltez, ¿sí? Y sale 13.33. Es una manera del grupo A. Y como 13.33 es mayor que 10, no es una columna corta, sino más bien una columna intermedia. Entonces utilizamos el n admisible de la columna intermedia. Estamos viendo la columna desde este punto de vista con respecto a X. En este sentido lo estamos analizando. Y utilizamos el n admisible para columnas intermedias. Sacamos el admisible. Y esto es la capacidad de carga que tiene la columna respecto a X. ¿Sí? Bastante sencillo. Ahora veamos con respecto a Y. ¿Sí? Respecto a Y es este sentido. Ya no lo vemos una sección compacta, sino más bien de elementos armados. Entonces, si estoy en este sentido, va a pandear respecto a X, ¿no? Pero lo estoy viendo en el sentido de Y. Entonces, en sentido de Y, tengo que hacer el análisis diferente. Saco estas dos esbelteces que se tienen que cumplir. L3 sobre D1 tiene que ser menor a 40 y L1 sobre D1 tiene que ser siempre menor a 80. Entonces, L3, fíjense, es la separación
entre separadores, ¿sí? D1 es el espesor de la viga y L1 es la elevación total de la columna, ¿sí? Entonces, ahí tenemos eso. D1, a ver, vamos a ver, D1 es el espesor, ya hemos visto eso. Y tiene que ser este menor a 40 y menor a 80. Aquí se calcula, sale 18.5, es menor a 40, cumple. Y aquí abajo le sale menor a 80, cumple también. ¿Sí? Bien, entonces se ve cuál es el más apropiado. La capacidad de carga para esta condición depende del valor L1 porque es el más grande. ¿Sí? Ha salido más grande que este otro, así que elegimos este. Ahora, el valor de X, cuando X es menor o igual a L1 sobre 20, Kx tomó 1.5. Pero si X se encuentra entre L1 sobre 20 y L1 sobre 10, entonces K sub X es 2. ¿Sí? Entonces X, recuerden que es la distancia entre el borde de abajo al primer separador. Ese es el valor de X. ¿Sí? Entonces tomo este factor Kx. ¿Sí? 1,5, 1,2. Ahora, como tengo este esbeltez 40 aquí, no corresponde a una columna corta ni intermedia, sino más bien a una columna larga. Utilizo el n admisible de una columna larga y fíjense, saco el n admisible de esa columna y lo multiplico por 3, este área, porque son 3 maderas. Fíjense, es 1, 2, 3. 3 maderas y sale este n admisible. Pero este n admisible tengo que multiplicar por el factor Kx. Y sale 17.580.94 por el factor Kx y me sale el verdadero n admisible. Entonces tengo que comparar este n admisible con este otro y tengo que elegir el menor. ¿Sí? Aquí elige el menor y le sale este de acá. Entonces, esta es la capacidad eh, de carga que tiene esta columna armada. Entonces, eso podríamos utilizar cuando nos sale una escuadrilla de columna que no encontramos. Más o menos la idea de usar vigas con separadores, que lo utilizamos para grandes escuadrillas. Otro caso son las columnas compuestas, que podríamos juntarlas de esta forma, que la capacidad de carga es lo mismo, ¿sí? Como si fuera una columna llena. ¿Sí? Bien. Aquí hay un ejemplo también de una columna que se ha formado en base a otros elementos y se calcula de la misma forma como sabemos. ¿Sí? No varía nada. Bien. Y aquí hay algunos ejercicios que pueden irlos repasando si gustan. Bien. A ver, vayamos más abajo. Bien, ahora vamos a entrar a este nuevo tema que son el diseño de uniones, muy importante. A ver, deme un momento, por favor. Vamos a ir al diseño de uniones. Bueno, las uniones tienen que ver con unir elementos de madera, ¿ya?
porque podemos calcular vigas, podemos calcular columnas, podemos calcular muchas cosas, pero esos elementos no siempre trabajan solos, sino que pueden formar parte de una estructura y necesitamos unirlos para que formen una estructura y estos puedan trabajar en conjunto. Entonces, cuando hablamos del diseño de uniones, nos referimos a cómo podemos unir estos elementos entre ellos mismos a fin de formar estructuras que puedan cumplir el propósito por el cual han sido calculados. Hay varias formas de unir y las uniones pueden ser con clavos, que es lo más común, tratándose de madera, o podríamos buscar uniones empernadas, o podríamos hacerlos embarbillados, que lo vamos a ver más adelante. Vayamos a la forma más habitual de hacer una unión y tiene que ver con uniones clavadas, ¿sí? Bien, ¿por qué las uniones clavadas son las más habituales? Bueno, en primer lugar, son las más económicas. Y siempre que pensamos en maderas, siempre nos imaginamos clavarlas, ¿ya? Para que puedan estar unidas. Pero ustedes han visto que cuando se clavan dos maderas, por lo general pueden eh, pasar algunos problemas. Uno, eh, ¿qué es lo que puede pasar cuando estás clavando? ¿Qué puede pasar con la madera? ¿Qué es lo que han notado ustedes? A ver, Pablo, ¿qué es Suele lo que pasa? rajarse. Se raja, ¿sí? Entonces, para que eso no ocurra, necesitamos basarnos en algunas reglas sobre la separación que deben tener los clavos y diferentes elementos para que estos puedan, no puedan ocasionar un problema parecido, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar acerca de las uniones clavadas. Otro problema que tienen los clavos es de que algunas maderas, especialmente las del grupo A, son muy duras. ¿Y alguna vez les ha pasado que han clavado un clavo o están intentando clavar un clavo y el clavo se ha doblado? ¿Sí? ¿Les ha pasado eso alguna vez? Sí, 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 ingeniero. Entonces, el problema de las maderas del grupo A son muy duras y por lo general, aunque nosotros calculamos un número de clavos, pero puede que esos clavos no se puedan ni colocar, se doblen y es en vano. Así que por lo general vamos a utilizar maderas de otros grupos, el grupo C y el grupo B para uniones clavadas. Y para uniones apernadas, donde necesitamos que la madera realmente sea dura, vamos a utilizar maderas del grupo A, ¿sí? En toda unión, una regla general, por lo menos vamos a utilizar dos clavos. O sea, no hay una unión que solo tenga un clavo. Entonces, lo mínimo es dos clavos. Y si el cálculo nos sale que solo necesito un clavo, le voy a poner dos o más clavos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si quiero clavar maderas del grupo A? Si te clavan maderas del grupo A, conviene hacer un pre-taladro con un diámetro del orden de 0.8 veces el diámetro del clavo. Es decir, que voy a utilizar una broca que es más delgada que el clavo y voy a perforar con un taladro a fin de que el clavo pueda ingresar y no doblarse. Pero tampoco tengo que hacer el agujero del diámetro del clavo, porque si hago eso, voy a impedir de que el clavo pueda trabajar a fricción. Entonces, por lo general, el clavo no trabaja a fricción,
perdón, trabaja a fricción. Pero si voy a hacer un hueco muy ancho con el taladro, ya no va a trabajar a fricción y voy a perder la función que tiene el clavo. Entonces voy a hacer un diámetro más pequeño y voy a clavar, ¿sí? Son algunas reglas, ¿no? Si es que quiero utilizar el grupo A. Bien, vamos a analizar algunas formas en las que trabaja el clavo para ver su cálculo. Vamos a ver las uniones sometidas a cizallamiento o corte. El corte por cizallamiento es bastante particular. Se refiere a este proceso. Si estas son dos tablas, fíjense, uno se desplaza a la derecha, otro a la izquierda, y esa forma de desplazamiento se llama corte por cizallamiento. Entonces, ¿qué impide de que esto se mueva así? Pues los clavos que vas colocando de forma transversal. Entonces, esos trabajan al corte por cizallamiento. Entonces, para poder hacer el cálculo, primero tenemos que saber el grupo de la madera que estamos usando. También la orientación de los hilos, ¿sí? De la madera y también la orientación de los clavos. Porque ustedes han visto que las maderas, especialmente las que son semiduras o las del grupo C, presentan hilos. Tiene su fibra la madera, ¿no? Su hilo, su grano. Entonces, si coloco clavos a lo largo del grano y la fuerza está en la dirección del grano, entonces los clavos trabajan de otra forma. Pero si la fuerza está actuando perpendicularmente al grano o a la ubicación de los clavos, entonces la madera y los clavos trabajan de otra forma. Entonces es importante ver si está en la dirección de los hilos o el grano de la madera o es perpendicular y ver en qué sentido está actuando la carga. Si la carga está paralela al grano, entonces es una cosa, pero si es contraria al grano, también es otra cosa. Bien, a ver, denme un momento. Bien, vamos a ver algunas tablas que nos ayudan a determinar esto. Ahora, hay dos formas en las que los clavos trabajan. Primero habíamos visto que era el corte por cizallamiento, donde el clavo se opone al desplazamiento entre elementos. Y también la otra forma son las uniones sometidas a extracción. Es decir, que si tengo un elemento y lo clavo el clavo, entonces el clavo evita que este elemento se desprenda. Entonces puede trabajar a cizallamiento o a extracción. Entonces eso también es importante tomar en cuenta. Entonces vamos a empezar a utilizar esas dos. Hablemos acerca de las uniones sometidas a cizallamiento, cuando empieza a trabajar de esta forma. Primero tenemos que calcular, bueno, lo que vamos a calcular es la carga admisible, ¿sí? ¿Cuál es la carga que va a trabajar eh, este asunto de la carga? ¿Sí? Fíjense, el cizallamiento se refiere a esto. Esta es una unión clavada a simple cizallamiento donde solamente hay un plano de corte. Cuando tengo este caso, utilizo esta tabla. Carga admisible por clavo a simple cizallamiento. Lo que tengo que calcular es la cantidad de carga que puede soportar un clavo, ¿ya? Aquí está la longitud del clavo en milímetros y en pulgadas. A ver, ustedes en el mercado, ¿qué longitudes de clavo han visto que hay? En la construcción, ¿qué longitud de clavo se utiliza? ¿Qué tamaños? 2,5, de 2. de una. ¿De una pulgada? ¿En qué se utiliza de una pulgada?
No se te dicen nada. En malla, Inge. Mal, pues en la construcción, muchachos. De 1,5. Para cielo falso, Inge, para cielo falso. No, si hay cielo PVC, ya no se usa eso. De Mucho. 2,5 y de 2 se usa. Y el de 3 en algunos casos, ¿no? Sí. Entonces, hablamos de uniones clavadas, ¿no? Eso de la malla no es una unión clavada, ¿no? Simplemente es algo eh, que se pone nomás, ¿no? Solo se pone para que te se la malla nomás de 1,5 pulgadas, 1 pulgada. Sí, eso después no sirve para nada ya, ¿no? Solo es para eso. A veces para los chanfles también se utiliza clavo de 1,5, ¿sí? En los cajones. Entonces, esta tabla tiene clavos de 2, 2,5, 3, 3,5 y hasta de 4 pulgadas, ¿sí? Aquí está su equivalencia en milímetros y este es el diámetro. Hay de diferentes diámetros, pero por lo general utilizamos de 2,6, 2,6, este es de 3. Realmente aquí en Bolivia hay los diámetros más pequeños. Y aquí está el grupo, sea grupo A, grupo B, grupo C, y esa es la cantidad de carga admisible que puede soportar el clavo. Por ejemplo, un clavo de 2 pulgadas de este diámetro para una madera del grupo A soporta 36 kilogramos. Es decir, que esta carga a lo mucho tiene que ser 36 kilos para que un solo clavo pueda ser suficiente y pueda aguantar. ¿Sí? Bien. Bien. Hay algunas reglas que tenemos que cumplir. A ver, esta parte de acá, a ver, Jesús Huanca, ¿puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. Cabe señalar que los valores de la anterior tabla son para maderas construidas con uniones húmedas, contenido de humedad mayor o igual a 30%. Para uniones construidas con madera seca se pueden mayorar las cargas admisibles en un 25%. Bien. Entonces, estos valores de la tabla son para uniones con madera húmeda, ya que todavía tiene su humedad. Recuerden que al principio de clases habíamos visto que la madera siempre tiene un contenido de humedad, nunca está completamente seca, siempre tiene un contenido de humedad. Y cuando empieza a perder su humedad, lo primero que pasa es achicarse, ¿sí? Incluso si alguna vez han trabajado en construcción, a veces cuando se clava un clavo, sale agua. ¿Han notado eso? Eso se debe a la humedad que tiene la madera. Entonces, por lo general tiene un 30% de porcentaje de agua, ¿sí? O más. Ahora, si es que la madera es seca, o sea que tiene menos del 30%, se puede mayorar estos valores en un 25%, es decir, lo multiplico por 1,25 y de esa forma tengo una mayor capacidad de carga del clavo. Bien. Vamos a ver lo que es los clavos a doble cizallamiento, clavos lanceros, clavos a tope. Vamos a ir más abajo. Entonces, este es un clavo eh, clavado de esta forma y aquí hay un factor. Este factor multiplica a estos valores de esta tabla. ¿Ya?
Cuando está clavado el clavo y está trabajando a simple cizallamiento, entonces se utiliza un factor de 1, o sea que puedo utilizar directamente los valores de esta tabla. Ahora, si está clavado a tope, fíjense en qué consiste a tope, pero tiene una particularidad. ¿Ha entrado todo el clavo? ¿O qué ven ustedes? No. No, No, ¿Se hace eso en la no, construcción o no? ¿Han visto que se suele hacer eso? A ver, ¿dónde están? No, ya no están mis alumnos, ellos sabían. A ustedes casi no los conozco. A ver, Marcos, ¿tú has visto que en qué tipo de cosas no se clava completamente? En el encofrado y ¿Por qué? ahí he visto de vigas y en columnas, en el encofrado de madera ahí, pero en estructuras no. Sí, ¿por qué no se clava a tope? Para desencofrar rápido Eso. el clavo para sacar. Eso. O sea que para poder sacar, para para poder volver a sacar, recuperar. entonces no se clava hasta el fondo, ¿no? Sino que se deja un pequeño espacio. Entonces, eso también es una forma de clavado, ¿no? Pero cuando lo clavo de esta forma y no está totalmente clavado y está en cizallamiento, esto tiene un factor de 0,67. Eso quiere decir que estos valores tengo que multiplicarlos por 0,67. ¿Sí? Entonces, eso es importante, jóvenes. ¿Ya? Otro dato, los clavos lanceros son los que se colocan de forma inclinada, por lo general a unos 30 grados de inclinación. ¿Han visto también que se suele hacer esto? Sí, ¿Sí? Eso se llaman los clavos lanceros cuando están clavados de forma inclinada. Entonces, este tipo de clavos trabajan a 0,83. ¿Sí? Entonces, la mejor forma de clavar es cuando está totalmente penetrado el clavo y hasta sale un poquito, ¿no? Por el otro lado. Pero cuando no está completamente clavado o cuando está clavado de forma lancera o inclinado, tiene un factor que le reduce su capacidad de agarre. El doble cizallamiento se refiere a esto. Existen dos planos de corte. Incluso podría haber múltiple cizallamiento donde haya varios planos de corte. Entonces, cuando tengo doble cizallamiento, el trabo tiene un factor de 1,8, o sea, trabaja mucho mejor cuando está de esta forma. ¿Sí? Entonces, estos factores van mayorando o minorando los valores de esta tabla. Sí, eso vamos a ver cuando hagamos ejercicios. Bien. Vamos a hablar algunas reglas que nos da el reglamento sobre los espesores mínimos y penetración de los clavos. Bien. Por ejemplo, cuando hay simple cizallamiento, se tiene que cumplir esto. A ver, puedes leerlo. María Iris, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor?
Sí, Inge. El espesor de la madera más delgado que contiene la cabeza del clavo debe ser por lo menos 6 veces el diámetro del clavo. La adaptación del clavo en el elemento que contiene la punta debe ser por lo menos de 11 diámetros. Sí, 11 veces el diámetro. Gracias, Iris. Se refiere a eso. La parte que está relacionada a la cabeza del clavo, por lo menos tiene que ser 6 veces el diámetro del clavo. ¿Sí? Y la parte que ingresa la punta, la madera donde está comprometida la punta del clavo, por lo menos tiene que haber una penetración de 11 veces el diámetro del clavo. Entonces el reglamento nos dice que por lo menos la madera tiene que ser este espesor y la penetración por lo general tiene que ser mínimo 11 veces el diámetro. Más si es más grueso, ¿sí? Para que pueda trabajar adecuadamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que esta madera no cumple o esta penetración no se cumple? Vamos a ver los dos casos. A ver, Jonás Espinosa, ¿puedes leerlo? Está bien, Inge. Si se tienen espesores o penetraciones menores, las cargas admisibles deben reducirse. El factor de reducción debe ser el menor de las relaciones. 1. El espesor del elemento más delgado dividido entre 6 en diámetro. 2. Penetración del elemento que contiene la punta dividido entre 11 veces diámetro. Entonces, el espesor, cuando no se cumple, el factor de reducción debe ser el menor de estas dos relaciones. Fíjense, el espesor del elemento más delgado dividido entre 6 veces el diámetro. O sea, este espesor más delgado dividido entre 6 veces el diámetro me va a salir un número. Y la penetración del elemento que contiene la punta, o sea, esta penetración dividido entre 11 veces el diámetro. Y el menor valor lo tomo. Y ese factor de reducción tengo que multiplicar. ¿Sí? Tengo que multiplicar por la resistencia. O sea, va a ser un porcentaje. En ningún caso debe aceptarse espesores o penetraciones menores que el 50% de los 6 veces y 11 veces el diámetro antes indicado. O sea que sí puede ser menos esto y puede ser menos la penetración, pero no más del 50%. O sea, no tendría que ser menos que 3 veces el diámetro. Y esa penetración no debería ser menos de 5.5 veces el diámetro. Pero si ocurriera eso, lo que hago es que el factor de reducción que voy a tener aquí, ese factor de reducción va a multiplicar otra vez a estos, ¿ya? Y se van a ir reduciendo. Eso vamos a ver cuando hagamos ejercicios, ¿ya? Pero esto es importante. A ver, esta parte de acá, de los clavos lanceros. A ver, Judith. Para clavos lanceros, estos mínimos no son aplicables. Los clavos lanceros deben ser introducidos en puntos ubicados a una distancia igual a 1/3 de la longitud del clavo a partir del plano de unión y formando un ángulo aproximadamente de 30 grados con la dirección del grano, como se muestra a continuación. Bien. Entonces, una regla para los clavos lanceros es que esta altura tiene que ser la longitud del clavo entre 3. Y tiene que tener aproximadamente un ángulo del 30%. Entonces, cuando está colocado de esta forma, entonces el clavo
funciona. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Ahora hablemos acerca del doble cizallamiento. ¿Sí? Entonces, esto es el doble cizallamiento. El espesor del elemento central, este de acá, debe ser por lo menos 10 veces el diámetro del clavo. O sea que esto tiene que ser 10 veces el diámetro y estos otros elementos 5 veces el diámetro. ¿Sí? Entonces el clavo tiene que entrar hasta ahí. ¿Sí? Ahora, hay algunas consideraciones que son importantes. A ver, Marco Siles, por favor, ¿puedes leerlo? Si no se cumplen los requisitos expuestos anteriormente, las cargas admisibles deben reducirse. El factor de reducción debe ser la menor de las relaciones. El espesor del elemento central dividido entre 10 veces el diámetro. Espesor del elemento adyacente a la cabeza dividido entre 5 veces diámetro. Y la penetración del elemento que contiene la punta dividido entre 5 veces el diámetro. Bien. Entonces la penetración de esta punta por lo menos tiene que ser 5 veces el diámetro. Ahora, si no se cumple esto, hay que sacar el factor de la relación menor. El espesor del elemento central dividido entre 10, espesor del elemento adyacente a la cabeza dividido entre 5 veces el diámetro, se refiere a este, y la penetración dividido entre 5 veces el diámetro. Entonces saco la relación menor, que va a ser un porcentaje, y lo multiplico por los otros factores. ¿Sí? Por estos factores de aquí arriba. O perdón, por estos, ese factor va reduciendo esto adicionalmente. Bien. En ningún caso los espesores o penetraciones deben ser menores al 50% de estos valores de acá. ¿Sí? Si se clavan la mitad de los clavos desde cada lado, o sea, clavos así y los otros así, el espesor del elemento adyacente a la cabeza y la penetración del clavo en la madera que contiene la punta pueden promediarse para efectos de establecer una relación con la longitud 5. Entonces, la penetración de este lado con la de este otro lado dice que se pueden promediar. Bien. Entonces, eso también vamos a ir viendo cuando hagamos ejercicios. Hablemos acerca de los espaciamientos mínimos. ¿Por qué es importante esto? A ver, Olivera Illanes, ¿puedes leerlo, por favor? Stanley. Sí, Inge. Los espaciamientos mínimos especificados son necesarios para evitar rajaduras al clavar la madera. Con frecuencia, estos requisitos obligan a utilizar el elemento de madera de dimensiones mayores a las estrictamente necesarias por la resistencia. En uniones construidas por los elementos de madera orientados en direcciones diferentes, se deben verificar por separado los requisitos de espaciamiento en cada uno de ellos, resultando para la unión los que se llaman mayores de cada dirección. Bien. Entonces, para evitar rajaduras, entonces es necesario que los clavos estén separados a ciertas distancias. Hablemos del cizallamiento simple. Elementos cargados paralelamente al grano, o sea que cuando la carga está actuando en la dirección de los hilos de la madera,
y se ha clavado a lo largo del grano los clavos, entonces el espaciamiento entre clavos es 16 veces el diámetro mínimo. Y la distancia del clavo a los extremos, donde no actúa la carga, 20 veces el diámetro. Ahora, si se ha clavado perpendicularmente a la dirección de la carga, el espaciamiento entre líneas de clavos, porque seguramente se va a clavar en hileras, tiene que ser 8 veces el diámetro. Y la distancia a los bordes cargados, 5 veces el diámetro. Ahora, en el caso de elementos cargados perpendicularmente al grano, o sea, cuando la fuerza o la carga está de forma perpendicular al grano, a lo largo del grano, el espaciamiento entre clavos es 16 veces el diámetro. ¿Sí? Cuando es perpendicular a la dirección del grano, el espaciamiento entre líneas de clavos es 8 veces el diámetro. Y la distancia al borde cargado es 10 veces el diámetro. Y la distancia al borde no cargado, 5 veces el diámetro. ¿Sí? Entonces, esto son algunos datos que me da el reglamento para ver cómo voy a ubicar los clavos. ¿Ya? Y eso necesariamente tenemos que practicarlo para saber. Bien, hablemos del espaciamiento mínimo para simple cizallamiento con pretaladrado o doble cizallamiento simétrico. Cuando hablo de pretaladrado es cuando hago el agujerito para poner clavos para maderas del grupo A. En elementos cargados paralelamente al grano, cuando se clavan los clavos a lo largo del grano, el espaciamiento entre clavos es 11 veces el diámetro y la distancia del clavo a los extremos no cargados, 16 veces el diámetro. Cuando se clavan de forma perpendicular a la dirección del grano, el espaciamiento entre líneas de clavos, 6 veces el diámetro y la distancia a los bordes, 5 veces el diámetro. Elementos cargados perpendicularmente al grano. A lo largo del grano, el espaciamiento entre clavos es 11 veces el diámetro y perpendicular a la dirección del grano, el espaciamiento entre líneas de clavos es 6 veces el diámetro y la distancia al borde cargado es 10 veces el diámetro. Y la distancia al borde no cargado es 5 veces el diámetro. Entonces, estos son datos o información que se utiliza en el reglamento, como les digo, para ubicar los clavos. En el caso de doble cizallamiento, hay que considerar si los clavos son colocados todo al mismo lado o si se colocan clavos alternados, es decir, se colocan de un lado y después se colocan del otro lado. En el primer caso, los espaciamientos mínimos son los mismos que aparecen en el cizallamiento recomendado en esta tabla, ¿sí? De arriba. Pero si es el doble cizallamiento, los espaciamientos mínimos son los de la tabla 5.4. O sea que esta tabla 5.4 es para doble cizallamiento y esta tabla es para cizallamiento simple. ¿Sí? Pero este es cuando es en un solo lado, podría ser doble, pero en un solo lado, y este es cuando se coloca alternadamente, mejor dicho, esa corrección. Ojo. Bien. Ahora hablemos de las unidades sometidas a extracción. Ya hemos dicho que se clava y eso puede trabajar de esta forma y se puede extraer. Aquí está el grupo A, grupo B, grupo C, que se puede utilizar para la madera. La longitud y diámetro de los clavos y también la ubicación de los clavos en relación a los elementos de madera. La penetración de los clavos en la madera que contiene la punta. Son cosas que se deben considerar.
Esto es cómo trabaja la extracción. Entonces tengo una madera, se clava un clavo, tengo otra madera acá y esto trabaja de esta forma y esta madera trata de extraer el clavo. Entonces esta longitud A tengo acá y este espesor de esta madera por lo menos tiene que ser 6 veces el diámetro del clavo. Ese valor de A, la carga admisible es 8 veces A por D. Para el grupo B, 6 veces A por D, ese es el diámetro del clavo. Y A es la profundidad de penetración que tiene el clavo. Entonces, mientras más penetre, entonces mayor va a ser la capacidad de extracción que puede soportar el clavo. Hay algunos valores que podemos tomar. Estos son factores que modifican el asunto de la extracción. Cuando es de esta forma es 1. Cuando es lancero y está trabajando extracción, 0,67. Cuando está, fíjense, clavado paralelamente al grano, es 0. En este caso, esta es una madera que tiene los hilos torcidos, ¿no ve? Han debido ver que en el caso de las maderas del grupo A, las que son duras, no se ven sus hilos, sino que está como todo trenzado, ¿no? Entonces, ahí sí puede funcionar bien. Pero hay maderas donde se ven sus hilos y si yo voy a hacer trabajar esta extracción, se va a salir inmediatamente. Así que no aguanta nada. Pues hay que evitar este tipo de cosas. Bien, aquí ya vienen los ejemplos y ya viene el cálculo. Y eso lo vamos a ir practicando bastante para poder aprender correctamente este asunto de las uniones. Bien, jóvenes. Hablemos un poco acerca de la práctica 2. ¿Alguien recuerda en qué consiste la práctica 2? A ver, ¿quién sabe? Es del plano de proyecto, creo. Sí, un plano arquitectónico, que puede ser un puente, que puede ser una cercha, un entablado o entablonado o algo parecido, ¿sí? Pero la calidad de su trabajo no tiene que ser cualquier cosa. Miren, la fecha de entrega es el día del examen, o sea que falta casi bastante tiempo, más de un mes. Así que eso significa que lo vayan haciendo con calma. Y yo les digo que ya tienen material suficiente como para empezar a hacer sus cálculos, ¿ya? Entonces, una vez que terminemos este asunto de uniones y entremos a cerchas, nos vamos a pasar a trabajar en el SAP, ¿ya? Y ahí pueden aprovechar de empezar a hacer su proyecto, no esperen hasta lo último. Cuando tenemos el segundo parcial, va a haber unas 2 o 3 semanas que van a tener para hacer su proyecto final. Si lo van a dejar todo para ese tiempo, no van a poder alcanzar. Así que ya vayan haciéndolo, vayan viendo internet, YouTube y demás, y vayan empezando a hacer su trabajo, a fin de que cuando lleguemos para el examen final ya tengan un buen avance en cuanto al proyecto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra situación antes de cerrar, jóvenes? Bien. Quedaremos aquí, saquemos una evidencia, por favor. Pueden prender sus cámaras. Estoy prendiendo.
Bien, jóvenes, quedamos acá.